Arrancamos con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a desarrollar es básicamente, ¿se acuerdan que teníamos tres códigos visuales? ¿Sí? En la primera clase lo que habíamos visto era que a través de los códigos visuales nosotros entablamos básicamente una manera en que nos comunicamos con nuestros lectores, ¿sí? Vamos a esperar, justamente ahí se unió Florencia. Tenemos tres maneras de establecer códigos visuales. ¿Sí? Por un lado tenemos los códigos perceptivos, que tenían que ver con aquello en la forma en que vemos, ¿sí? En que todos los seres humanos se ven. Por eso hubo una teoría que se desarrolló, que fue la que vimos la semana anterior, que era la teoría de la Gestalt. ¿Sí? En la teoría de la Gestalt tenemos una serie de principios, una serie de leyes que estipulan cómo percibimos todas nuestras experiencias visuales. ¿Sí? Luego lo que teníamos es el código representativo, que tenía que ver en la manera en que nosotros dibujamos aquello que percibimos, ¿sí? Entonces hoy vamos a desarrollar este código a través de una serie de conceptos que están básicamente en el libro de Woo-Sung Wong, ¿sí? Muy conocido, denominado Fundamentos de Diseño. Es un libro que habitualmente se lo recomienda en casi todas las bibliografías, ya sea de morfología o de diseño, ¿sí? Es un libro que tiene ya alrededor de 40 años, es de fines de la década del 70, principios de los 80, y editorial Chile, muy recomendado. Si bien tiene sus años, sigue vigente hoy en día, ¿sí? ¿Cómo se llama el libro? Fundamentos del diseño, ¿sí? Lo pueden encontrar, si ustedes lo buscan en Google, seguramente. De hecho, yo creo que el año pasado yo lo compartí a los alumnos porque me lo han pedido, lo puedo volver a hacer, no hay problema. Es un libro caro, pero que se consigue, digamos, por decirlo de alguna manera, alguno lo ha por ahí compartido y bueno, se puede tener un acceso en algún punto libre a la primera edición que hubo, sé que está por ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces, muchos de los conceptos están sacados de uno de los capítulos de ese libro, de lo que vamos a ver hoy, denominado Organización Visual, y vamos a encontrarnos básicamente dentro de lo que es organización visual, que hay dos maneras de componer los elementos, ¿sí? Sobre un soporte, sobre un lienzo, sobre un área de trabajo. Acuérdense que el área de trabajo lo denominamos, por ejemplo, a cualquier soporte donde ubiquemos elementos, es decir, un papel es algo susceptible de ubicar elementos compositivos, una pantalla, como puede ser una web, si pensamos en una web o una app, son dispositivos que hoy en día utilizamos muchos para diseñar, ¿sí? Entonces siempre, en cualquier soporte de diseño, donde nosotros ubiquemos elementos, vamos a tener que tener en cuenta muchas veces estas nociones que hacen a la composición y a la distribución de los elementos sobre ese soporte, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Más importante aún que dominar la técnica es conocer el lenguaje visual, ¿sí? Algunas de las grandes composiciones, como pueden ser isologotipos, pueden ser afiches o websites, que nos impactan y perviven en nuestra memoria, pueden llegar a presentar ciertas carencias técnicas, pero son sus criterios de organización los que las convierte en especiales, ¿sí? Entonces, muchas veces, quizás isologotipos, afiches, apps, websites, que tienen algún tipo de falencias técnicas, pueden tener obviamente un buen diseño debido a que responden a estas nociones de organización del espacio, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo la primera forma de componer, ¿sí? La primera forma de composición que especifica Woo-Sung Wong en su libro Fundamentos de Diseño es lo que se denomina como composiciones formales. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de composición en diseño gráfico, hablamos de la distribución que tienen los elementos en el lienzo o soporte, textos e imágenes, por ejemplo. Y podemos ir un poco más allá, por ejemplo, cuando tenemos una revista, tenemos que distribuir los textos, los títulos, los copetes, las bajadas, y tenemos que entender o tener en cuenta cómo van a convivir todo ese contenido, digamos, de textos con fotografías, con imágenes. Entonces, a veces es muy importante tener en cuenta esto que vamos a ver ahora a continuación,
con una serie de conceptos que están bien categorizados. Además también tenemos que tener en cuenta y considerar que el espacio que rodea dichos elementos como textos e imágenes es una de las partes fundamentales del diseño, es decir, ese espacio con el que van a convivir y que va a haber, por ejemplo, márgenes, que van a haber espacios en blanco, o justamente esto que se denomina muchas veces como blancos de diseño, se tiene muy en cuenta y es fundamental a la hora de diseñar. ¿Sí? Esta noción muchas veces que han escuchado del minimalismo, esto de que no hay que ya a veces llenar el espacio o hay que dejar respirar la puesta en página, ¿sí? Entonces el espacio también forma una de las partes fundamentales a la hora de diseñar, ¿sí? La práctica nos lleva a interiorizar los cánones y emplearlos de manera espontánea. Más adelante será nuestro criterio el que nos advierta cuándo debemos seguir o no ciertas pautas. Obviamente, como todo, en toda disciplina proyectual, en este caso el diseño, siempre hay una serie de recetas, de fórmulas, de criterios, ¿sí? Que nos sirven, obviamente, para tener en cuenta, pero es después nuestra consideración, nuestra capacidad, digamos, de poder decidir si lo vamos a aplicar en determinado momento o no. ¿Sí? Es como es esto que muchas veces se dice que las reglas están para conocerlas y también están para romperlas. ¿Sí? En diseño muchas veces nos encontramos en esta situación de que es fundamental conocer reglas, ¿sí? Conocer fórmulas, pero después están nosotros en poder aplicarlas o no. ¿Sí? Según Wu Wong, la composición formal generalmente responde a una secuencia matemática que establece las posiciones, rotaciones o escala de los elementos. Los elementos se ordenan repetidamente respecto a su tamaño, dirección o color. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo ahora, a través de composiciones formales, es que las composiciones formales siempre responden a una secuencia que se da de repetición de elementos a través de una fórmula, a través de un cálculo que puede ser matemático, ¿sí? Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Obviamente no van a estar ustedes aplicando fórmulas ni nada raro, esto no va a ser una clase de matemática ni nada por el estilo, pero sí para tener en cuenta que hay un cierto criterio que tiene que ver con la secuencialidad y con el cálculo, ¿sí? Muy distinto de lo que después vamos a ver con composiciones informales, donde ya no se responde tanto a esta cuestión vinculada a lo matemático o a lo secuencial, que hay una cierta arbitrariedad a la hora de disponer los elementos. En las composiciones formales todo es predecible y aparecen con frecuencia las retículas. Si un elemento se sale de la norma, la composición comienza a ser semi-informal, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar básicamente que dentro de las composiciones formales nos vamos a encontrar con estos 4 grandes conceptos que justamente hacen a la composición formal, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la traslación, luego la rotación, en tercer lugar la reflexión y por último la dilatación, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos ahora viendo lo que es la traslación. La traslación supone el cambio de dirección de una forma, pero su dirección siempre permanece constante e invariable. Vamos a ver con un ejemplo gráfico a qué nos referimos con esto, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, unos elementos, en este caso unos cuadrados, que se repiten sobre un área de trabajo, es decir, sobre un marco blanco, ¿sí? Sobre un marco que tiene una línea blanca, una línea negra, y estos elementos se van repitiendo, en este caso, fíjense, de manera vertical, y fíjense que se da siempre de una manera secuencial matemática. Si nosotros midiéramos la distancia que hay de aquí hasta aquí, es siempre la misma, ¿sí? Es decir, hay una repetición de los elementos que se da a través de una manera constante, irregular. Lo mismo pasa en la composición de la derecha, donde los elementos se repiten de manera horizontal, ¿sí? Son dos composiciones súper básicas, donde hay 6 elementos repetidos, donde la traslación se da en un caso vertical y en otro caso horizontal. Entonces la traslación es la repetición de una forma en una composición.
Aquí pueden ver otras dos composiciones donde la traslación está bien de manifiesto. Fíjense que la secuencialidad que podemos ver a la izquierda se da a través de sus diagonales, ¿sí? La diagonalidad que hay y la repetición de estos elementos, y lo mismo sucede a la derecha. Si hay una repetición de los elementos siempre en una misma instancia, súper regular, el ojo en algún punto se siente como, digamos, siente como que hay una especie de movimiento, pero es un movimiento no tan dinámico porque no hay un centro de interés muy claro, es como una especie de lo que se denomina patrón o trama de diseño, ¿sí? Y bueno, también aquí lo que se da es esto que lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? En los principios de la Gestalt, que aquí podemos ver particularmente que se da este principio de la superposición, ¿sí? La superposición, acuérdense que nos decía que si nosotros ponemos una línea blanca en una figura geométrica, básicamente sobre otra nos está dando esta idea de que algo se está superponiendo a otra cosa, ¿sí? Y nos da también un poco la idea de que hay algo que está por detrás y otra cosa que está por delante, ¿sí? En este caso en el ejemplo de la derecha, ¿sí? Entonces la traslación se puede dar en distintas direcciones, se puede dar tanto de manera vertical, de forma horizontal, diagonal, curva y también en cualquier otra dirección. Fíjense en esta otra figura que podemos ver la repetición de elementos, es decir, hay una figura tipo estrella que se va repitiendo sobre una trama y un fondo que también tiene una trama, donde los elementos, en este caso el fondo tiene círculos, se van repitiendo a lo largo de la composición, ¿sí? Y esa repetición de manera constante y secuencial nos lo da este recurso denominado traslación. En las composiciones formales, las formas sometidas a la traslación están espaciadas regularmente. Sí, fíjense la aplicación de este criterio llevado a una publicidad, ¿sí? Una aviso de gráfica, en la cual hay una repetición, en este caso una traslación horizontal de un elemento que se va repitiendo a lo largo de la gráfica. ¿Sí? Es un vaso que contiene un billete de $1 y se da esto de lo que venimos hablando, ¿sí? Vamos a pasar al segundo criterio denominado rotación, que básicamente supone el cambio de dirección de una forma, ¿sí? A diferencia de la rotación, de la traslación, que veíamos que había una repetición, pero siempre de una manera constante, ya sea vertical, horizontal, diagonal. En este caso, la rotación también se da esa repetición, pero a través de un eje, y los elementos van girando alrededor de ese eje, ¿sí? Se van repitiendo y van girando alrededor de ese eje, y nos genera este tipo de figuras, ¿sí? Tanto la izquierda como la de la derecha. Hay un eje central, hay un centro de referencia donde los elementos se van disponiendo y distribuyendo sobre ese eje central, ¿sí? Fíjense que la distancia entre cada uno de esos elementos siempre es constante, no va variando, por eso se denomina como o forma parte de lo que son las composiciones formales. En la mayor parte de los casos, la rotación produce también un cambio de posición de modo que las formas sujetas a rotación no quedan superpuestas. Fíjense, en esta otra composición, cómo se dispusieron los elementos, ¿sí? las figuras, de modo tal que no hay una superposición total, debido a la aplicación de una línea blanca que separa cada uno de los elementos, ¿sí? Y los elementos están rotando en función de este centro de referencia. Las formas entonces radian cuando rotan regularmente alrededor de un centro de referencia, como se muestra a continuación, ¿sí? Es decir, aquí hay una línea, esa línea tiene son estas figuras que son, digamos, rectas que tienen puntas redondeadas y van repitiéndose en función de un centro de referencia y van girando sobre ese centro de referencia, ¿sí? Esto es básicamente ese icono que muchas veces vemos cuando, por ejemplo, ingresamos a una web y está cargando, o ingresamos, no sé, o iniciamos el celular, lo prendemos y se está como iniciando. Bueno, ese es el icono que suele aparecer. Y lo que se da básicamente es este recurso, se utiliza este recurso para
representar este icono de rotación, ¿sí? A través de una composición formal. Cada forma debe estar situada en un eje imaginario a igual distancia del centro de referencia antes de efectuarse la rotación. Es decir, que siempre tiene que haber un eje de referencia, un centro de referencia, antes de iniciar este proceso de rotación, ¿sí? Yo, si quieren, después les puedo mostrar en Illustrator cómo se hace este efecto de repetición, ¿sí? sobre un eje de referencia. ¿Sí? Es bastante sencillo de realizar. Y fíjense aquí la aplicación de este criterio a lo que es un aviso de gráfica, ¿sí? En la cual, en este caso, el equipo de diseñadores o el diseñador aplicó una repetición de elementos a través de un centro de referencia, es decir, lo que efectuó fue justamente una rotación de elementos que se van repitiendo en función de este eje del cual estamos hablando, ¿sí? Fíjense que quedan imágenes muy llamativas, con mucho impacto y que generan una mayor capacidad de recordación, que es lo que muchas veces buscamos los diseñadores, ¿sí? Las figuras muestran cómo se ordenan 4 formas en una rotación de 90 grados, con el resultado de obtener composiciones formales, ¿sí? Entonces, fíjense de nuevo. La rotación se aplica siempre de manera completa, ¿sí? En todos los ángulos. Como mínimo debería haber 90 grados para que se lea un semicírculo de rotación, ¿sí? Y en general, la mayoría de las veces, se aplica esto de aplicar el 360 grados, es decir, repetirlo alrededor de todo el eje de referencia para que se dé esa rotación, ¿sí? Aquí lo que podemos ver, el criterio de rotación aplicado a este aviso, por un lado, y también el criterio de traslación, que era el primero que veíamos, ¿sí? Es decir, elementos que se repiten, en este caso, de manera horizontal, ¿sí? Entonces quedan figuras muy llamativas. Bueno, en este caso es la marca Goodyear, que está digamos, haciendo lo que denominamos dentro de la retórica visual un hipérbole, ¿sí? Esta exageración de la cual muchas veces usamos a través de la metáfora, y la metáfora está aplicada al arquero, que está como reemplazando, ¿sí? A lo que es un neumático, y el piso, que vendría a ser el pavimento, metaforizado por las pelotas, ¿sí? de fútbol. Entonces están aplicando una serie de, si analizamos esta gráfica, una serie de criterios muy bien realizados, ¿sí? Vamos a ver el tercer criterio, denominado reflexión, que nos dice que la reflexión de una forma o un grupo de formas puede tener por resultado una simetría bilateral, es decir, una imagen que se refleja en espejo a través de la forma o de formas originales. Vamos a ver bien de qué se trata. Aquí podemos ver 4 ejemplos, ¿sí? de una reflexión de simetría bilateral. ¿Qué decimos cuando nos referimos a simetría bilateral? Que las 4 figuras, en este caso, siempre están repetidas de manera espejada, es decir, están como reflejadas, por eso se nos denomina reflexión, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, ¿sí? Si nosotros esto lo reflejamos en este sentido, va a ser igual, en este sentido también va a ser igual, y tanto de manera vertical como horizontal, por eso es bilateral. Muy distinto es la historia cuando nos referimos a una reflexión de simetría unilateral, como en este caso, donde tenemos un solo eje. Esta es una fotografía. Los fotógrafos utilizan mucho estos criterios que estamos viendo, donde la repetición se da a partir justamente de este eje horizontal, ¿sí? Lo que está para arriba son un cielo de nubes, y lo que está para abajo es ese mismo cielo de nubes reflejado, pero en sentido opuesto, ¿sí? Está espejado. Y como vemos, hay un solo eje de reflexión, por eso es simetría unilateral. Las formas reflejadas también pueden someterse a traslación y rotación, ¿sí? Como veíamos acá, en este caso no hay ni rotación, hay algo de rotación, pero traslación no la hay. Pero acá yo les queríamos, bueno, justamente no les traje una aplicación donde se vea, pero podemos tener esto de, bueno, que hay una rotación, es decir, una repetición de elementos, ¿sí? De manera tanto vertical como horizontal o diagonal, que a su vez pueden estar giradas, y a su vez todo este componente de traslación y rotación a su vez puede estar reflejadas.
En este caso vemos un aviso de gráfica en la cual se da la reflexión a través de una reflexión de simetría unilateral, ¿sí? Donde los elementos que están del lado izquierdo se reflejan del lado derecho, ¿sí? Fíjense, están espejados. Y yo siempre les doy también el ejemplo de lo que es las figuras caleidoscópicas. No sé si alguna vez se han encontrado con esta experiencia visual de ver un caleidoscopio, ¿sí? El caleidoscopio es como un tubo en el cual tiene un orificio donde uno pone el ojo y puede ver, y adentro del tubo tiene como un mecanismo de espejos, y de otro lado, es decir, del otro lado donde vemos, hay como unas piedritas de colores, ¿sí? Generalmente suelen ser vidrios de colores, y a medida que nosotros vamos rotando ese tubo, ¿sí? Se van creando formas abstractas, ¿sí? Que suelen ser muy interesantes y que se dan este efecto siempre de reflexiones. Y después otro ejemplo que doy es este por ahí un poco más cercano, que es, no sé si han visto la serie Dark de una serie de Netflix, que en su presentación tiene una serie como de gráficas en la cual hay reflexiones, ¿sí? Si en algún momento ven la serie, fíjense en la presentación de la serie, en cada uno de los capítulos, que se da este efecto como de reflexiones bilaterales, ¿sí? De simetrías bilaterales, y es un efecto que está muy bueno, que a veces muchos cineastas lo exploran, ¿sí? Vamos a ver el cuarto concepto dentro de composiciones formales, denominado como dilatación. Los efectos de dilatación modifican el tamaño de la forma. ¿Cómo lo modifican? Así como lo estamos viendo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un elemento, ya sea uno pequeño o uno grande, dependiendo desde dónde empecemos, y a partir de ese elemento, ya sea el mayor o el menor, vamos como dilatando, contrayendo. A ver, en este caso funciona igual, tanto la contracción como la dilatación, ¿sí? En este caso nosotros decimos dilatación, pero también podría ser contracción. Fíjense cómo a partir de ese elemento, en este caso si nos concentramos en el principal, sería el de menor unidad, sería el del centro, y a partir de ese centro vamos aumentando el tamaño, yéndonos hacia afuera y justamente haciendo este trabajo de dilatación, ¿sí? De dilatar un elemento. Entonces, la dilatación puede utilizarse para mover formas hacia adelante o hacia atrás en el espacio. Las formas más pequeñas parecen estar más lejos, las formas mayores parecen estar más cercanas, ¿sí? Entonces, muchas veces se da este efecto óptico, por decirlo de alguna manera, en las dilataciones de composiciones formales abstractas como estas, en las cuales lo que está por afuera nos da la sensación de que está más cercano a nosotros como espectadores, ¿sí? Y lo que está en el centro nos da la sensación de estar más lejano respecto de lo que está más por afuera, ¿sí? La dilatación de una forma sin aplicación de traslación produce un diseño concéntrico, ¿sí? Es decir, tanto este ejemplo como el que estábamos viendo más arriba, no hay traslación, no hay rotación, y sí nos da este efecto del cual estamos hablando de concentricidad, ¿sí? De algo que es concéntrico, de que hay un centro en el cual van ejerciendo fuerzas visuales a partir de ese centro, ¿sí? Fijémonos acá una aplicación ya, digamos, a la realidad de este criterio, ¿sí? En el cual podemos ver aquí el ejemplo del logo, del isologotipo del G20, realizado aquí en Argentina en el año 2018, en el cual el diseñador aquí lo que hizo fue aplicar el criterio de dilatación, es decir, círculos, este es el isotipo, hay una serie de círculos que van aumentando de tamaño de adentro hacia afuera, ¿sí? También hay una rotación, está el criterio de rotación, el que estábamos viendo anteriormente, y obviamente tiene un buen trabajo de cromático, ¿sí? En el cual el color hay una aplicación tipo círculo cromático, ¿sí? Entonces está muy bien llevado a cabo esta composición formal. Y es una composición formal porque fíjense que la repetición que se dan de los círculos
es siempre constante y es regular. Es decir, si nosotros miramos con una regla o con un compás, la distancia que hay entre un círculo y otro es siempre la misma, es constante. Por eso es una secuencia matemática la que se da en este ejemplo, ¿sí? Puede utilizarse para generar sensación de perspectiva, es decir, elementos que están más adelante o más atrás. Las formas más pequeñas parecen estar más lejos y las más grandes más cerca. ¿Sí? Esto es lo que un poco estábamos hablando un poquito más arriba. Y aquí vemos otro ejemplo aplicado a la realidad de este criterio vinculado a la dilatación, en la cual hay un elemento, digamos, base, y a partir de ese elemento base se van repitiendo, pero de forma dilatada, ¿sí? De adentro hacia afuera. Vamos a ver ahora lo que son las composiciones informales. ¿Sí? Si estábamos hablando que antes las formales, estábamos hablando que hay una secuencialidad matemática, un cálculo matemático, ahora supuestamente nos vamos a estar refiriendo de que no responde a esto de lo cual había siempre una constancia y regularidad. ¿Sí? Vamos a ver ahora de qué se trata. Las composiciones informales son aquellas que no dependen de cálculos matemáticos, sino de un ojo sensible a la creación de un equilibrio asimétrico y una unidad general mediante elementos libremente dispuestos. Y entonces, ya ahora no vamos a hablar de lo que son criterios matemáticos ni son cálculos matemáticos a la hora de la disposición y la repetición de los elementos, sino más bien de la sensibilidad propia y a la creatividad propia que cada uno de los diseñadores tenemos, ¿sí? A la cual a veces aplicamos o acudimos a una especie de un equilibrio, pero que no es tan simétrico, sino más bien asimétrico, en lo que son composiciones informales. No existen procedimientos fijos, pero pueden utilizarse los siguientes criterios para analizar las composiciones informales. Y el primero que vamos a estar viendo es el de la gravedad, el segundo es el contraste, el tercero es el ritmo, y por último el centro de interés o foco. Luego vamos a estar viendo una especie de epílogo en el cual vamos a concentrarnos también en lo que es ilusión de profundidad, que algo habíamos visto también en principios de Gestalt, y también en la noción de espacio, ¿sí? En la cual, bueno, vamos a ver una serie de criterios vinculados a lo espacial. Vamos a concentrarnos en lo que es el primer criterio de composiciones informales, denominado gravedad. El diseñador manipula el modo en que los pesos de las formas serán percibidos. Sí, y esto ya lo podemos ir vinculando a uno de los conceptos que tenemos a trabajar, que es eso vinculado a lo pesado. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. La gravedad en general siempre la entendemos en función de que casi todo lo que vemos va a caer por su propio peso. Es decir, todas nuestras experiencias visuales están supeditadas por esto que nos afecta a todos, ¿sí? Para bien o para mal, la gravedad hace que todo se caiga, ¿sí? Entonces, las experiencias visuales a la hora de las composiciones también pueden estar supeditadas a este criterio vinculado a la gravedad. Fíjense que ya en composiciones informales no estamos viendo esta repetición de elementos de una manera constante y secuencial matemática como veíamos hace un rato, ¿sí? Fíjense que hay cierta arbitrariedad, hay cierto, digamos, equilibrio, pero un equilibrio no simétrico, ¿sí? Totalmente asimétrico. Y si, bueno, nos podemos analizar un poquito lo que es esta composición, podemos ver cómo hay una serie de estructuras tipo como ladrillos, ¿sí? En la cual estos ladrillos en este lugar han caído debido a su peso y nos dan esta noción de gravedad que se están cayendo por su propio peso. ¿Sí? Aquí también hay una serie de estructuras de cuadrados y esos cuadrados en este lugar de la composición van cayendo y se van acumulando en este sector debido a la gravedad, ¿sí? Porque nosotros entendemos las cosas como que hay una gravedad y hace caer a las cosas, ¿sí? Las formas oscuras entre las más claras sobre un fondo blanco, las formas más grandes entre las más pequeñas, tienden a parecer más pesadas, ¿sí? Es decir, las oscuras en general son más pesadas que las claras, las formas más grandes son más pesadas que las pequeñas. ¿Sí? Y aquí tienen 8 composiciones, todas con rectángulos, en las cuales se da este efecto de pesadez, de gravitación, es decir, cosas que caen por su propio peso, ¿sí?
general muchas veces la acumulación de elementos en la parte inferior de un lienzo, un área de trabajo, generalmente la vamos a entender como pesado, como algo que es sometido por la gravedad, ¿sí? Acuérdense, lo que es grande en general es más pesado que lo pequeño, y lo más oscuro es más pesado respecto de lo más claro, ¿sí? Además, todas las formas parecen estar sujetas a una presión gravitatoria hacia el borde inferior de un diseño. La gravedad afecta el equilibrio de los elementos en una composición. Entonces muchas veces, ¿se acuerdan en las correcciones que estuvimos haciendo durante este mes? Que en general todo lo que se va acumulando en la parte inferior de un lienzo o de un área de trabajo, en general lo vamos a entender como que eso es pesado, ¿sí? Que ha caído por su propio peso. Aquí podemos ver otra composición, ¿sí? Puramente abstracta, en la cual habitualmente vamos a entender que lo que está abajo obviamente es más pesado, por esta cuestión que estábamos hablando antes de que lo más oscuro es más pesado respecto a lo más claro, que suele percibirse como más liviano, ¿sí? Las formas pesadas pueden equilibrarse con formas ligeras, una forma con un grupo de formas. Un diseño perfectamente equilibrado con cada forma en su sitio adecuado quedaría trastornado por la adición, la sustracción o la transposición de una sola forma. Sí, aquí podemos ver 3 ejemplos aplicados de la gravedad llevados a la realidad. Es decir, en el primer caso, a la izquierda podemos ver un aviso de gráfica, cómo la gravedad está dada debido a esta contraposición que estábamos hablando de lo grande respecto de lo chiquito, que nos da la sensación de gravedad. Y en estos dos casos hay 2 fotografías. En este caso, en el medio, hay una serie de hojas que van cayendo por su propio peso y se van acumulando sobre la base, ¿sí? Del recuadro, ¿sí? Del área de trabajo. Y aquí esta cuestión vinculada a las burbujas, que debido a que flotan, entendemos habitualmente que lo que flota no tiene peso, ¿sí? Entonces esto obviamente se vincula a esta noción también de gravedad. El diseño puede parecer desequilibrado si se mira oblicuamente o de arriba hacia abajo. Los efectos de gravedad también pueden contribuir a crear formas estables o inestables. Las formas estables tienen bases amplias, paralelas a la parte interior del diseño. Y si alguna vez han hecho este trabajo de prestar atención a la letra S, ¿sí? La letra S tiene una morfología muy particular dentro del alfabeto latino, en la cual, si nosotros la vemos así como la estamos viendo ahora, la letra S está muy estable, ¿sí? Está perfectamente equilibrada, esto que se denomina muchas veces como el ajuste óptico está bien compensado, no se ve para nada desequilibrado. Y si nosotros a esa misma letra la damos vuelta, como podemos ver en este ejemplo, nos da la sensación de que la parte superior es más grande que la parte inferior. Es decir, la letra en este caso se destabiliza, como pueden ver en este ejemplo, ¿sí? Y esto se da justamente por lo que muchos diseñadores de tipografía hacen, esto de modificar ópticamente para que cada una de las letras se vea compensada y equilibrada y estable a nivel visual, cada una de las letras, ¿sí? Entonces, aquí también podemos ver claramente cómo la gravedad se aplica al diseño de las tipografías inclusive, ¿sí? Volvamos al ejemplo de arriba y vemos acá, si a esa misma letra damos vuelta, parece perfecta, parece estable, ¿sí? Parece equilibrada. Entonces, justamente por un trabajo de diseño tipográfico. Las formas inestables tienen bases puntiagudas o estrechas. Las formas estables pueden ladearse para que parezcan menos estables. Las formas inestables pueden hacer estables con la ayuda de otras formas. Y esto que parece un trabalengua lo vamos a ver a continuación ejemplificado de esta manera. Si entendemos el triángulo, que es una de las figuras geométricas universales junto al cuadrado y al círculo, el triángulo es muy particular en su morfología debido a que si nosotros lo aplicamos a través de su base, es decir, lo apoyamos en su base, en uno de sus lados, siempre nos va a dar una sensación de mayor estabilidad respecto a que si
si nosotros apoyamos a ese triángulo en una de sus puntas, ¿sí? Y se va a dar esto de lo que venimos hablando en el trabalengua de la placa de arriba, de que algunas formas las podemos estabilizar y otras formas las podemos desestabilizar, ¿sí? Le podemos quitar ese equilibrio que pueden tener, debido obviamente a la organización que podemos establecer sobre el espacio, ¿sí? Vamos a hablar del tercer criterio dentro de composiciones informales, denominado contraste. El contraste es la comparación de elementos disímiles y ayuda a identificar las formas y a aumentar la variedad visual en una composición. ¿Sí? Entonces esto es lo que muchas veces yo les exijo a ustedes, que en las composiciones, al menos en este trabajo práctico, a veces no quedarnos con la primera idea, avanzar un poco más, enriquecer esas ideas y a partir del contraste ir generando variedad visual, ¿sí? de lo que nos ayuda a veces a justamente esto, a generar riqueza visual. Fíjense en esta composición. Podríamos claramente verla como una composición de congestionado, como la que están haciendo ustedes, en la cual aquí el contraste se da por la morfología que encontramos en la parte superior izquierda de los elementos, respecto y en contraposición de los que están en la parte inferior derecha de esta composición, ¿sí? Los aspectos del contraste no solo incluyen la forma y el tamaño, el color y la textura, sino también la posición, la dirección y los efectos espaciales. Fíjense la direccionalidad que hay de la disposición de los elementos, en este caso está bien ejecutada a lo largo de la composición. En este caso el contraste se da debido al agrupamiento de estos elementos y hay este efecto de aislamiento de estos de aquí arriba, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo donde va a quedar bien de manifiesto esto de aislamiento. La cantidad de formas utilizadas y su densidad afectan también al contraste. Y fíjense, aquí se da esto de contraste debido a los llenos y vacíos que podemos tener, a los positivos y negativos, al contraste que podemos tener también al tamaño, ¿sí? El tamaño de algo que es pequeño respecto a algo de lo que es grande, y que se vincula obviamente en este caso a la noción de la gravedad o a lo pesado, ¿sí? Acuérdense, como estábamos viendo hace un rato, en general lo que es más grande tiende a verse como algo que tiene mayor peso, y lo que es más chico va a tener tiende a verse como más liviano, ¿sí? Entonces muchas veces nos encontramos en la vida con estas, lo que denominamos muchas veces también como experiencias visuales, como pueden ser los antónimos y las diferencias que hay entre lo torcido y lo recto, lo cuadrado con lo redondo, ¿sí? Lo cóncavo respecto a lo convexo, lo afilado respecto a lo desafilado, lo regular a lo irregular, y así con cada una de estas contraposiciones que forman parte de los contrastes, ¿sí? Y que nosotros muchas veces la podemos aplicar a lo visual para generar algún tipo de impacto. Y aquí podemos ver dos composiciones donde se altera el contraste. En el caso de la izquierda hay un contraste debido al aislamiento, es decir, hay una serie de elementos que están dispuestos de manera agrupada, ¿sí? Por traslación, y en un momento dado hay un quiebre de esa rotación y hay un elemento que quedó aislado, quedó solo ahí, ¿sí? Y aquí otra composición en la cual el contraste se da debido a la morfología de los elementos. En el caso de la izquierda hay un cuadrado y obviamente a la derecha hay un círculo. Entonces el contraste está dado por la forma en este caso. En la mayor parte de los casos el contraste se introduce de manera subconsciente a medida que se crean y disponen las formas. Y aquí nos podemos encontrar otros dos ejemplos, ¿sí? Donde hay una serie de formas orgánicas en la cual el contraste se da debido a la morfología de los elementos y al lugar donde están ubicados esos elementos, ¿sí? Y a la derecha hay una contraposición entre elementos que son más pequeños y otros que son más grandes. El contraste se introduce intencionalmente cuando se necesita dar un énfasis visual. Un contraste insuficiente puede tener por resultado un diseño anodino carente de interés. Por otra parte, un exceso de contraste puede perjudicar la unidad general del diseño,
Y aquí podemos ver otras dos composiciones. A la izquierda tenemos el contraste debido al tamaño que hay entre los elementos, las diferencias que se dan. A la derecha otra composición también donde el contraste está dado debido a la morfología de los elementos y al agrupamiento que se da entre esos elementos, ¿sí? Entonces el contraste se utiliza como énfasis visual. Si nos quedamos cortos resulta inapreciable. Si nos pasamos de largo podemos romper esa unidad general del diseño. Se trata de que ese elemento diferente no sea un añadido, sino que quede integrado en el diseño en general, ¿sí? Fíjense aquí un ejemplo muy claro de contraste aplicado a la publicidad o a un aviso de gráfica, en la cual hay un elemento que debido a que quedó ahí solito, aislado respecto del resto, nos da esta noción de contraste, ¿sí? Vamos a hablar del cuarto concepto vinculado al ritmo, ¿sí? Un diseño figurativo suele describir un tema, mientras que los diseños abstractos con frecuencia se inspiran en ideas, hechos, movimientos, fenómenos naturales que pueden expresarse de forma rítmica, ¿sí? Y vamos a estar viendo aquí 4 ejemplos en los cuales el ritmo se da debido a la repetición de elementos, no de una manera constante, secuencial como veíamos al principio en composiciones formales, sino de una manera más asimétrica, más, digamos, equilibrada, pero de una manera asimétrica, y generando esta idea de movimiento, ¿sí? de un ritmo. Estamos envueltos de ritmo que pueden expresarse a través de formas de diseño. Por ejemplo, cuando tiramos una piedra a una superficie líquida, esta noción de que esa onda expansiva que se genera sobre el agua nos va a generar como una especie de ritmo, de ondas. Eso sería un ritmo, ¿sí? Los pájaros volando, por ejemplo, también generan un tipo de ritmo. El movimiento de las ramas de los árboles cuando hay viento genera un ritmo. La disposición de las flores, de los pétalos en una flor, también forman parte de los ritmos. Las nubes. Y por ejemplo, si pensamos también en cualquier danza, obviamente, en cualquier danza, baile, va a tener un ritmo que si nosotros lo analizamos bajo lo visual, se da esta noción de movimiento, ¿sí? Aquí podemos ver la noción de ritmo, obviamente a una composición abstracta, en la cual, obviamente, como les vengo diciendo, nos genera esta idea como de cierto movimiento, ¿sí? Una repetición de elementos en la cual se genera esta idea de rítmica de movimiento. Los diseños abstractos inspirados en tales ideas no son meramente decorativos, es más importante lograr que se perciba el espíritu y el ritmo de que está imbuido el diseño que el hecho de que la idea sea o no perceptible. Además, la idea refleja una visión personal del diseñador y puede alentar su creatividad. Y aquí podemos ver otra composición rítmica. En este caso, sí más secuencial, es decir, hay una repetición donde hay este criterio un poco más vinculado a la formalidad, porque si nosotros vemos, siempre hay una misma distancia entre un elemento y otro, pero el ritmo está dado debido a la, digamos, a esta diferencia que hay entre los distintos elementos que están ubicados en esta composición, ¿sí? En este caso, podemos ver que hay una serie de círculos y hay una serie de cuadrados que están calados por un círculo, ¿sí? Y esa especie de repetición y de trama que se da nos genera esta noción vinculada al ritmo visual. El ritmo se genera mediante la manipulación de las direcciones de los elementos y de los espacios entre ellos. Los elementos pueden ser paralelos, similares, contrastados o radiados. Sí, aquí vemos estas dos composiciones que veíamos al principio, ahora hablamos un poquito más en detalle, en la cual además en estas dos está esta idea como de centro de referencia, hay una especie como de rotación, pero no es una rotación igual como la veíamos justamente en rotación en composiciones formales, ¿sí? Es decir, hay un ritmo, hay una repetición de elementos y una distribución que nos da esta idea como de
cierto movimiento, ¿sí? De que algo no es estático, sino de que es dinámico. Aquí podemos ver otra composición en la cual se da esto de ritmo, también dada por la repetición de elementos, ahora sí constante, regular, pero esta idea de un movimiento que es, digamos, fluido, ¿sí? Debido a las características morfológicas de la línea, acentúa ese efecto, ¿sí? Los espacios anchos y estrechos entre los elementos sugieren velocidad del movimiento. Y aquí podemos ver una aplicación a lo que es una fotografía, ¿sí? Donde hay claramente ritmo, y podemos ver que genera movimiento, ¿sí? La repetición de cada uno de estos elementos dispuestos alrededor del soporte. Vamos a estar viendo ahora lo que es este criterio vinculado al centro de interés. Una composición informal debe coordinar sus elementos alrededor de un centro de interés, un área donde todos los elementos se originan, cesan o interaccionan, proporcionando el drama visual sin el cual el diseño se convierte en una simple agregación de partes. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Fíjense esta composición, en la cual hay una disposición de elementos muy ordenados entre sí, hay una repetición muy marcada, y en un lugar de esa composición existe lo que se denomina anomalía, es decir, se da esto del centro de interés, un lugar donde el ojo automáticamente se va hacia ese punto, ¿sí? Una composición formal, en cambio, no incluye necesariamente un centro de interés, especialmente si hay una retícula general basada en una traslación regular. En este caso, como estábamos viendo al principio o a la mitad de la clase, cuando veíamos el contraste, ¿sí? Donde había una serie de agrupamientos de elementos, en este caso no está tan marcado el centro de interés, ¿sí? No, el ojo, si bien se va en algún punto hacia este lugar debido a la gravedad y al peso, digamos, que configura esta serie de elementos, el centro de interés hay veces que en composiciones formales e informales no está tan marcado. Sin embargo, un diseño radiado basado en la rotación tendrá un centro de referencia obvio, y un eje central subyace a los diseños de simetría bilateral basados en la reflexión. Sí, entonces aquí podemos ver una composición sí formal, donde hay una reflexión bilateral, porque tenemos dos ejes, tanto el horizontal como el vertical. También hay una rotación, porque estos elementos dependen de este eje central, o de este centro de referencia. Pero obviamente en este caso el centro de referencia también se convierte en centro de interés, ¿sí? Entonces obviamente cuando usamos rotación o cuando usamos reflexión bilateral vamos a tener un centro de interés. Cuando se introduce una anomalía en un diseño formal, esa anomalía se convierte habitualmente en centro de interés en una composición que pasa a ser informal, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener una composición en la cual teníamos una disposición de elementos, la cual tenía el criterio de traslación, que era el primero que veíamos, y si en algún punto rompemos esa traslación en un elemento, vamos a tener un centro de interés. Y esto lo podemos mezclar, lo podemos vincular básicamente a lo que es tensionado, que es uno de los temas que tenemos a trabajar, ¿sí? Y a la derecha podemos ver también cómo hay una serie de elementos dispuestos sobre un eje vertical y horizontal, y a partir de la ausencia de uno de esos cuadrados se genera esa anomalía visual de la cual estamos hablando, ¿sí? Un punto donde el ojo automáticamente se va a sentir interpelado, ¿sí? Se va a sentir como incómodo también, porque en general el ojo tiende a buscar el equilibrio, buscar la estabilidad y a no encontrarse con ese tipo de situaciones. Un centro de interés, aunque puede encontrarse prácticamente en cualquier parte de un diseño, tiende a hacer que el diseño sea estático en su centro geométrico. Si se sitúa en uno de los cuatro ángulos de un diseño, cuadrado o rectangular, la distribución desigual del peso puede romper el equilibrio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habíamos estado hablando la semana anterior, en lo que era la ley del equilibrio, una ley de Gestalt, en la cual si nosotros ubicamos
una serie de elementos en el centro de la hoja o el centro del área de trabajo, nos va a generar un centro de interés más estable, más equilibrado. En cambio, si nosotros movemos ese centro de interés hacia un punto, hacia algún cuadrante del área de trabajo, vamos a provocar mayor inestabilidad en el área de trabajo. Así vamos a generar un mayor desequilibrio. Ahora vamos a estar hablando del espacio. El espacio básicamente es el diseño, empieza con áreas vacías que luego son activadas, llenadas o transformadas por elementos diversos. Y entonces, básicamente esto es el espacio. Cuando nosotros tenemos un área de trabajo, siempre vamos a, obviamente, rara vez vamos a trabajar con un espacio puramente vacío. Generalmente tenemos que ir disponiendo de los elementos sobre esa área de trabajo, ¿sí? Y siempre vamos a tener esto que denominamos al principio de la clase como llenos y vacíos, blancos, positivos, negativos. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo ahora muy brevemente. El espacio ocupado suele denominarse habitualmente como positivo, y el espacio no ocupado, es decir, el espacio que es vacío, generalmente se lo denomina como espacio negativo. ¿Sí? Es decir que si esto decíamos que el espacio era el no ocupado, lo vamos a denominar negativo, y esto, al estar ocupado, en este caso por un cuadrado negro, generalmente lo vamos a llamar positivo. Entonces el espacio negativo entre formas positivas puede ser ancho o estrecho. ¿Sí? Es decir, fíjense en esta figura. Tenemos tanto espacios negativos que son estrechos como más angostos. Y esto obviamente está dado por la distribución, por la manera en que configuramos y ubicamos esos elementos sobre un área de trabajo. La forma negativa puede representar una forma sólida constituida por el color del fondo. Y a eso nos referimos con la placa anterior. Es decir que si nosotros tenemos un fondo, que en este caso es blanco y lo consideramos espacio negativo, y luego tenemos un espacio ocupado por cuadrados negros, que lo consideramos como espacio positivo. Si nosotros ubicamos un elemento que forma parte de ese espacio negativo, que forma parte del fondo, ahí empieza a jugarse con esta dicotomía que se puede dar entre positivos y negativos, ¿sí? Entre espacios positivos y espacios negativos. Lo que era fondo o lo que era espacio negativo se pasa a ser figura o espacio positivo, y en este caso el cuadrado blanco, ¿sí? Entonces a veces también está bueno jugar con estas cuestiones, ¿sí? El espacio dividido por una línea invisible puede producir, digamos que puede producir formas cortadas por líneas, es decir, fíjense cómo este espacio negativo, que era el blanco, si nosotros penetramos con unas líneas negras, estamos justamente interviniendo con espacio positivo ese espacio negativo, es decir, el fondo, con figuras, en este caso líneas. Formas positivas que se convierten en negativas al otro lado de la línea, ¿sí? Fíjense cómo se invierte las líneas. Formas que cambian la posición y o dirección al otro extremo de la línea, fíjense a partir de la finalización de esa línea se cambia una dirección, ¿sí? Se da otra noción visual del espacio, y la aparición de elementos visuales diferentes al otro extremo de la línea. En este caso, después de la línea aparecen círculos, ¿sí? Y nos dan también, configuran de otra manera lo que es el espacio positivo y lo que es el espacio negativo. Y por último, formas positivas que cambian en la línea. Fíjense, aquí tenemos estas formas positivas y luego hay como una endija en la cual el espacio negativo se introduce sobre ese espacio positivo y hacen cambiar esta noción y esta regularidad que teníamos en la línea, ¿sí? Por último, para cerrar ya la clase de hoy, vamos a estar viendo lo que es esa ilusión, lo que es la ilusión de profundidad en el espacio. Algo ya habíamos hablado en la clase anterior a través de la percepción, como percibimos que puede haber formas, más allá de que no sean, digamos, volumétricas, nos pueden dar la sensación de profundidad o superficialidad, ¿sí?
Un espacio parece poseer profundidad cuando una forma se superpone a otra sin unirse a ella. Y fíjense, en este caso, más allá de que nosotros estamos viendo algo que es ustedes están viendo algo que es bidimensional, es decir, que tiene una sola dimensión, tiene alto y ancho, debido a la disposición y a la configuración que tienen estos elementos, estos cuadrados, nos dan la sensación de que hay una profundidad, es decir, que hay una tridimensionalidad dada por estos elementos, ¿sí? Cuando las formas tienen igual tamaño, la sensación de profundidad es bastante limitada, ¿sí? Fíjense, en esta composición que hay 4 elementos superpuestos, hay dos que son dos pares que están superpuestos, ¿sí? Pero debido a que no hay muy configurada esta cuestión vinculada a la tridimensionalidad, no hay una ilusión muy clara de profundidad. La ilusión de una mayor profundidad puede lograrse mediante tamaños diferentes de la misma forma, puesto que la mayor forma parece estar más cerca que la menor. Fíjense, en este caso, debido a la disposición de los elementos y de que hay un crecimiento o decrecimiento de los elementos, nos da la idea de lo que es esto de que es más chiquito está como más de fondo y esto que es más grande está como más superficial, más cercano a nosotros. También puede crearse la ilusión de profundidad haciendo girar lateralmente una forma en el espacio, así como por ejemplo un cuadrado se transforma en un rombo, un paralelogramo o un trapezoide, ¿sí? Entonces fíjense cómo la ilusión que se genera a partir de la deformación de ese cuadrado nos da esta ilusión de que hay algo que está como más como de fondo respecto al rombo principal que estaba como más cercano. Así que chicos, hasta acá la clase de organización visual de los elementos, cómo dar distintas nociones y utilizar estos criterios. Y estaría bueno que ya lo vayan teniendo en cuenta, muy posiblemente ustedes ya lo hayan ido aplicando, pero ahora lo bajamos un poquito más a tierra, lo estamos teorizando y ya van teniendo en cuenta qué es lo que están aplicando, ¿sí? Ya sea por leyes de Gestalt o a partir de estas nociones vinculadas a la organización espacial. Así que vamos a cortar la clase aquí, la grabación.